A esos viejos criollos, a esos inmigrantes y también a los hijos ya nativos de esos inmigrantes, defendieron y encarnaron el radicalismo e Hipólito Yrigoyen. Al amanecer del 6 de septiembre de 1930, cerca de 1 millar de efectivos militares, formados principalmente por cadetes del Colegio Militar y de la Escuela de Comunicaciones, se pusieron en marcha desde el Palomar a las órdenes del general José Félix Uriburu. El destino era la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo. El objetivo, el derrocamiento de Yrigoyen. El 8 de noviembre de 1931, en tanto el radicalismo había sido proscripto, Justo y su compañero de fórmula, el doctor Julio A. Roca, hijo, ganaron unas fraudulentas elecciones. El flamante presidente asumió el 20 de febrero de 1932. En la Cámara de Comercio Argentino-Británica se respiraba con alivio. El 3 de julio de 1933 es un día de lágrimas, y quien llora es el pueblo que siente el desamparo de haber perdido a su caudillo. Ha muerto Hipólito Yrigoyen. No se le pudo comprobar delito ni irregularidad alguna en su gestión de gobernante, simplemente porque no los había cometido. La muerte lo había sorprendido en la austeridad y la pobreza. Ortiz, junto a su compañero de fórmula, el conservador Ramón Castillo, ganó las elecciones derrotando a los radicales Alvear y Mosca. Se había consumado un fraude monumental. Ortiz murió el 15 de julio de 1942. Sus deseos no habían podido cumplirse. El fraude seguía imperando. Pocos meses antes había muerto Alvear. Pocos meses después murió el general Justo. Una época había terminado. Con las primeras luces del 4 de junio de 1943, millares de soldados salieron del acantonamiento de Campo de Mayo e iniciaron, como lo habían hecho 13 años antes los cadetes del Colegio Militar, la marcha sobre Buenos Aires. El ejército en pleno se pronunciaba contra Castillo. Hubo alguna confusión entre los jefes del golpe. Primero asumió como presidente el general Arturo Rawson, partidario de los aliados y que tenía ideas conservadoras. A los 2 días, sin embargo, debió renunciar y se hizo cargo de la presidencia el general Pedro Pablo Ramírez, que hasta el 3 de junio había sido ministro de Guerra de Castillo. Perón fue puesto al frente de la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión. El encuentro de Perón con los dirigentes sindicales y los obreros que visitaban su despacho fue uno de los episodios claves de la reciente historia argentina. Los sindicalistas se sorprendieron de tener ante sí un interlocutor atento a sus problemas que incluso los solucionaba. Perón, en poco tiempo más, reuniría los cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Su poder no podía ser mayor. Perón hizo promulgar leyes que marcaron un auténtico avance en la situación de los trabajadores. La jubilación se extendió a todos ellos. Se pusieron en marcha programas de seguridad social, viviendas y salud. Finalmente, al aprobar el Estatuto del Peón de Campo, Perón asestó un duro golpe a la organización tradicional del trabajo rural, discrecionalmente manejada por estancieros y terratenientes. Los dirigentes partidarios acusaron a Perón de estar promoviendo desde el poder su propia candidatura. El 19 de septiembre la oposición organizó una marcha de la Constitución y la Libertad. Los manifestantes desfilaron encabezados por sus líderes políticos y, aunque parezca mentira, por el embajador norteamericano Braden. Poco después, la crisis se precipitó. Los militares que se oponían a Perón formularon un duro planteo. El 9 de octubre, Perón se vio obligado a renunciar a todos sus cargos.
El 13 fue arrestado en su domicilio y llevado a la isla de Martín García, pero el presidente Farrell ordenó, 2 días después, traerlo de vuelta a Buenos Aires para que fuese internado en el hospital militar. A las 2 de la madrugada del 17 de octubre de 1945, Perón ingresó en el hospital. La jornada iba a dividir en 2 la vida argentina, antes y después del 17 de octubre. Grupos cada vez más nutridos que provenían de los barrios obreros y del cinturón industrial comenzaron a fluir hacia la Plaza de Mayo. No permitamos que el pueblo argentino se envilezca tolerando en silencio una dictadura. Antes que una agitación electoral y más que un esfuerzo con mira exclusiva al proceso comicial, los socialistas actuamos en la Unión como en una histórica cruzada de la libertad y la dignidad argentinas, amenazadas por la dictadura que humilla a la patria ante propios y extraños. Se ha nazificado al país. A la fuerza material imperante debemos oponer una gran fuerza moral y política. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Compañeros, yo les pido a los compañeros de la Confederación General del Trabajo, a los descansados aquí presentes y que me escuchan, que ante esta decisión en que yo tenía tomada otra posición y que yo voy a hacer al final lo que diga el pueblo. Como jefe de este movimiento peronista, yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. El 26 de julio de 1952, por la noche, la cadena nacional de radiodifusión anunció que a las 20:25 de ese día, la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación, había entrado en la inmortalidad. Había muerto Eva Perón, Evita, la Eva. Solo tenía 33 años. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. El 16 de septiembre de 1955 se escuchó otra vez el fragor de las armas. El 19 de septiembre, Perón presentó su renuncia, que al día siguiente fue aceptada por una junta de generales que se había hecho cargo del poder en Buenos Aires. Finalmente, los jefes rebeldes, el general Lonardi y el contraalmirante Isaac Rojas, aclamados por sus partidarios, llegaron a Buenos Aires para asumir el gobierno. El radicalismo se dividió en la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezada por Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi. Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible, a quienes no les interesa que extraigamos nuestro petróleo, ni les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación. Como presidente de la nación argentina, os hago llegar los augurios de felicidad del pueblo argentino, que renueva por mi intermedio su afecto por el gran pueblo de los Estados Unidos de América. Su período fue un oasis para los derechos individuales. No hubo estado de sitio ni censura de ninguna clase. La libertad de expresión fue total, al igual que la libertad de asociación y la acción de los partidos políticos. El propio peronismo fue rehabilitado. Esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida. Podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora
que reclama la República. La revolución del orden, sin la explosividad anárquica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Se multiplicaron las protestas y aumentó el número de atentados terroristas. Se hablaba de la creciente actividad del expresidente provisional Aramburu, para algunos una carta de recambio frente a Onganía. El 29 de mayo de 1970, el general Aramburu fue secuestrado de su domicilio por un grupo de guerrilleros disfrazados de militares. Era la presentación pública de los montoneros, jóvenes que después se titularon peronistas y que habían optado por la lucha armada. El 11 de noviembre de 1970 quedó constituida la Hora del Pueblo, una agrupación de partidos en la que figuraban también los dos mayoritarios, el radicalismo y el peronismo, y que precisamente significó la reconciliación de los dos partidos populares. Sus principales impulsores fueron el líder radical Ricardo Balbín y desde Madrid el general Perón. El gobierno tiene que expresarse con claridad, no lo ha hecho todavía con la claridad suficiente. Después de eso está la otra parte interesada, que es el propio general Perón, que decidirá su retorno en el momento en que él lo crea conveniente. ¡A la calle! ¡Cueste lo que cueste! ¡Evita esta presente! ¡Que piense! ¡Evita esta presente! El cuerpo de Napoleón ha sido recuperado para el pueblo por los montoneros y la juventud peronista. Hay un sector de un peronismo autodenominado combativo. ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. ¿Y el acuerdo nacional que ya había establecido el gobierno? Bueno, el gran acuerdo nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño, porque el verdadero objetivo, lo que hay que salvar es a la República Argentina, no a sus Fuerzas Armadas. Rompimos las antinomias del pasado para construir para la juventud y no para nosotros el porvenir venturoso del país. A los hombres jóvenes, el mérito de la última palabra. Hemos salvado para el país la posibilidad de la consulta. Ahora vayamos alegremente a la consulta. Tuvo, sin embargo, una fuerte oposición por parte del recién fundado Movimiento de Renovación y Cambio, que encabezaba Raúl Alfonsín, un abogado de Chascomús que representaba a los sectores juveniles y a otras líneas del partido. Se levantó un enorme estrado, desde donde Perón y su esposa podrían dirigirse a la multitud. A la alegría sucedió la tragedia. Mientras el avión que traía a Perón aún estaba en vuelo, comenzaron los enfrentamientos entre la izquierda y la derecha peronistas
peleando primero por un lugar próximo al palco de recepción y después ya en una lucha a vida o muerte. Y convino necesariamente en que este encuentro o estos encuentros eran útiles a la política argentina, que no significaba que nadie depusiera nada de lo suyo, sino que se aunaban esfuerzos comunes para sacar de mejor manera al país de las circunstancias en que se encuentra. La necesidad de orientar una política común de emancipación nacional. Porque quiero gobernar en paz y no tener que defender con fusiles el gobierno del país. La intolerancia absurda, la intolerancia desmedida, no ayuda a construir. Abre las grietas para que penetren quienes quieren aprovecharlo. Después de una campaña electoral entusiasta, aunque tranquila, tuvieron lugar los comicios. La fórmula Perón-Perón obtuvo una cómoda victoria con casi el 62% de los votos. El 12 de octubre Perón asumió otra vez la presidencia, 18 años después de haber sido derrocado por una sublevación militar. Todo aquel que se asocia con fines ilícitos configura el delito ese. Ahí nosotros vamos a pensar que eso lo justifica. No, el crimen es crimen, cualquiera sea el móvil que lo provoca. Como el delito es delito, cualquiera sea el pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. Acá hay otras cosas que se juegan. No nos vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Pero aquí debe haber una disciplina. Si se pierde esa disciplina, estamos perdidos todos. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. El 1 de julio de 1974, a la 1:15 de la tarde, fallecía Juan Domingo Perón. Tenía 78 años. Después de un largo exilio había vuelto al país y pudo recuperar todos sus honores y dignidades. Los jóvenes de izquierda esperaron de él que hiciera la revolución. Las clases medias y altas y las Fuerzas Armadas le asignaron tácitamente la tarea de poner la casa en orden. Él no tuvo tiempo de buscar un camino intermedio. La herencia que dejaba era pesada y riesgosa. Y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Isabel Perón se hizo cargo de la presidencia. Tengan la plena seguridad que seguiré adelante para conseguir la auténtica liberación y felicidad del pueblo argentino. A la madrugada del 24 de marzo de 1976, Isabel Perón salió en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una jornada cargada de versiones. Si se espera la ruina, en la ruina encontrarán una bandera. No se realizará el país sino sobre las bases de la unión de los argentinos.